Qué maravillosa está resultando esta aventura por la que nos lleva la lectura de este hermoso libro. Recorrer esos pasajes bíblicos tan conocidos con otra mirada, con otro entendimiento que nos proporciona el análisis sublime y la narrativa encantadora de la autora. Por sus comentarios veo que también les ha llegado hasta lo más hondo esas reflexiones y que está cumpliendo su cometido, el despertarnos, el hacer germinar la semilla del amor sembrada por el maestro hace más de 2000 años en nuestros corazones. Así que sigamos viendo de qué trata el libro, psicografiado por Divaldo Franco, dictado por el espíritu de Amelia Rodríguez, Trigo de Dios, parte 4. Pues sí, como ven, no estoy en casa, estoy de vacaciones, hacía falta tomar un break porque de repente está uno a punto de explotar con el estrés cotidiano y es necesario. Antes de explotar hay que tomar las medidas necesarias para que nuestro espíritu se tranquilice y se relaje. Pasaron varias cosas, ya les contaré algo al final del video, algo que sí ya estaba como que la última gotita, ¿no?, para derramarse. Es normal, creo yo, hasta cierto punto, entonces hay que mejor retirarse, tranquilizarse y darle alimento al espíritu. Vacaciones entre comillas, porque aquí seguimos trabajando. Me traje mi computadora, me traje todo mi equipo para trabajar, para ponerme al corriente en todo lo que me tengo que poner al corriente con ustedes, con lo que me gusta compartirles, pero ya más relajada, en un ambiente más tranquilo, más relax. Así es que vamos a seguirle. Espero que hayan tenido bonitas fiestas todos, pero ya vamos a seguir, a continuar, a empezar un nuevo año de trabajo, ¿sí? Entonces nos quedamos en que Amelia, la autora, continúa narrándonos esos pasajes bíblicos tan citados en las Escrituras, describiéndonos con lujo de detalles cada uno de ellos. Por ejemplo, nos habla de Nazaret, ese pequeño poblado de donde era originaria la familia del maestro, ¿se acuerdan? Nos dice que Nazaret significa el lugar del centinela y que aunque era un lugar bonito, pues no, era un pequeño poblado muy chiquito y que no tenía nada sobresaliente, que había pasado desapercibido hasta ese tiempo y no fue conocido hasta después de lo que ocurrió con el maestro, como que se puso en el mapa gracias al maestro, que no era pues nada extraordinario más que quizás por el clima, la vegetación, que todo era muy bonito. Y lo más relevante de él en aquella época era su antigüedad, ya que había sido fundado 2000 años antes del nacimiento del maestro. Eso es bastante, era muy viejito ese poblado en aquella época, ¿no? Y pues nada, se reconoció y la gente lo reconoció solamente por el maestro. Dice que ahí hablaban, ya sabemos qué lenguaje hablaban el arameo. Esta parte que habla Amelia sobre el arameo se me hizo muy interesante, porque las descripciones que ella nos da de este lenguaje, en sus propias palabras nos dice que era un lenguaje pobre, muy falto de recursos para expresar correctamente esas grandes ideas que tenía que explicar el maestro. O sea, que si ya de por sí era complicado tratar de explicar conceptos tan sublimes en su mensaje a las personas, aparte tenía esa complejidad de un lenguaje tan limitado, y aparte sabemos que se lo tenía que decir a personas con conciencias muy limitadas. O sea, era como una triple complejidad que traía encima. Es como para tomar perspectiva y apreciar más lo que hizo el maestro en aquella época, ¿no? Claro, él con sus capacidades podía perfectamente hacerlo, pero de que era difícil, pues era difícil, y lo hizo en arameo. Nos dice la autora que este lenguaje, a veces una palabra tenía muchos significados, podía significar cosas muy diferentes una de la otra, y entonces dependiendo del contexto de qué había antes, qué había después, cuál era la idea en general, ya se entendía el significado de esa palabra.
pero eso complicaba muchísimo. Dice que a veces eso hacía que definieran un concepto con el mismo concepto. Por ejemplo, como si a lo mejor yo quisiera explicarles qué son los lentes y no encontrara recursos en mi lenguaje para hacerlo, dijera, pues es que lentes son lentes, y terminas definiendo el concepto con el mismo concepto. Entonces eso no ayuda mucho, ¿no? Para expresar sobre todo ideas tan complejas como las que traía el maestro. Pero pues así fue lo que le tocó, ¿no? Este lenguaje era un poco redundante y contribuyó también a todas las malas interpretaciones que hubieron posteriormente en los escritos de aquella época, porque si ya de por sí eran ideas nuevas, ideas que llegaban a derrumbar ciertos paradigmas y que tenían el conflicto del entendimiento en el cerebro humano, ahora imagínate que aparte el lenguaje no te ayude. Estaba complicado. Nos cuenta Amelia también de aquella última vez que el maestro pisó el suelo de Nazaret, y que fue precisamente aquel día que nos cuentan las escrituras, que era un Shabbat, cuando el maestro llegó a visitar la sinagoga de Nazaret, y que se leyó el pasaje de la Torá que decía, él lo leyó, que decía: el Espíritu del Señor está sobre de mí, me unge para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y entonces él dijo: hoy se cumple esta escritura en mí, así, tal cual, delante de estas personas en Nazaret, el pueblo originario de su familia, donde todos le conocían, revelándose él mismo como el Mesías, diciéndoles, o sea, soy yo el enviado de Dios, no de alguna manera, sin decirlo tal cual, pero dice: hoy se cumple esta escritura en mí, pues lo estaba diciendo, ¿no? Soy yo el Hijo de Dios, el que trae la buena nueva. Y obviamente pues el efecto no fue el que él esperaba. Ya sabemos cuál fue el efecto que provocó en estas personas. Ustedes nada más imagínense que les tocara a ustedes llegar delante de su familia, delante de sus conocidos y decir: ay, ¿saben qué? Soy medium y tengo un mensaje de los espíritus para ustedes. A nuestras posibilidades, ¿no? Guardando las proporciones, un ejemplo similar. ¿Cuál sería la reacción de su familia, de sus amigos, de sus conocidos? No todos reaccionarían como nosotros esperamos, ¿verdad? ¿Qué vendría primero? Los juicios, los cuestionamientos, las incredulidades, los señalamientos de mentiroso. Eso fue lo que vivió el maestro en aquella ocasión. Y le dijeron: ves que tú, ¿cómo puedes ser tú el Hijo de Dios si nosotros te conocemos? Tú eres el hijo de José y el hijo de María. Eres un carpintero, no eres el Mesías prometido. O sea, el Mesías prometido va a ser un rey. Recuerden la idea que tenían los judíos de su Mesías prometido. Un rey con poder, con riqueza para aplastar a Roma, etcétera, etcétera. Como tú, hijo de carpintero, vas a venir a decirme que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. Y pues de ahí viene esa famosa frase de que nadie es profeta en su tierra. Y qué amplio puede llegar a ser el significado de esta frase, que incluso nos abarca a nosotros. Por lo que les digo, ¿cuántas veces ustedes no han querido compartir algo bueno, algo que reflexionaron sobre el espíritu, la espiritualidad, sobre la doctrina espírita, algo hermoso que quieren de conciencia compartir con alguien, y de repente se ven despreciados por ese alguien, despreciados por los demás, por su misma familia, por el círculo íntimo y por los amigos que se burlan de nosotros o que nos señalan y que nos dicen: ay, sí, muy santo, ahí vienes tú a quererme dar lecciones de moral. Si yo te conozco, si yo conozco tus pecados, si yo conozco quién eres en realidad. Y nos juzgan por esa humanidad, ¿no? Aunque tratamos de ser mejores, somos señalados. No somos profetas en nuestra tierra, es el significado amplio, ¿no?, de esta frase. Yo recuerdo alguna vez que alguien que en alguna ocasión me hizo algún daño me comentó: ¿de qué te sirve todos los libros espirituales que lees si no aprendes a perdonar? Haciendo un juicio sobre mi persona de que yo pues no lo perdonaba, porque para el que ofende, para el que daña, a veces para el victimario, perdonar significa que todo vuelva a las condiciones que estaban antes, ¿no? Que te vuelvas a poner al alcance de esta persona para que te haga daño, para que siga abusando de ti. Y no comprende que a veces el dar el perdón
No es eso, puedes dar el perdón de lejos, puedes decir yo comprendo, suelto, libero, como tú lo quieras ver, pero me retiro para que no me sigan dañando, porque es de sabios protegerse a sí mismo de nuevos ataques. Entonces así era mi caso, pero esta persona quería fuerzas, o sea, como que todo volviera a ser como antes, que la taza rota no estuviera rota y volviera, que no tuviera ni fisuras. Y a veces dices, híjole, pues eso se trabaja, ¿no? Se trabaja con compromiso de ambas partes. Pero sí venía el juicio de decir, todo lo que estás haciendo y todo lo que hablas del espíritu no sirve de nada. Todos los libros que lees no te sirven de nada. ¿Por qué? ¿Por qué no vuelves a ser mi víctima como lo eras antes? Porque no te sometes ante mí como te sometías antes. Entonces no me estás perdonando. Y es un uso muy feo, ¿no? de los conceptos del perdón, de querer tenerte ahí. Entonces, automáticamente todo lo que yo pudiera decir sobre el espíritu no era válido. Para esa persona no es válido, no importa. ¿Por qué? Porque no me someto a lo que esa persona quiere. Entonces nos juzgan por nuestra humanidad, nos juzgan por ser imperfectos, porque también tenemos errores, porque también tenemos defectos, porque tenemos humanidad. Aunque hablemos de estos temas, no lo sabemos todo, no lo somos perfectos, somos humanos. Y nos tachan entonces de hipócritas, de mentirosos, cuando hablamos de las cosas del espíritu. Nada más porque tenemos errores, porque seguimos siendo humanos, porque no nos ven haciendo milagros y transformando el agua en vino. Entonces descartan absolutamente todo lo que tenemos por decir, sobre todo las personas que están muy cercas a nosotros, que conocen precisamente nuestra humanidad. Entonces, como conocen nuestra humanidad, dicen, no, no, las cosas por más bonitas que se oigan, no, este es un mentiroso porque no es perfecto. Tal cual, es el juicio que hacen, ¿no? Y creen que no tenemos derecho entonces a hablar de las cosas del espíritu porque no tenemos esa perfección, aunque hagamos todos los días el mayor de nuestros esfuerzos por ser mejores personas cada día, que pues sí, no somos perfectos, pero estamos en la lucha, ¿no? Pero nos ven como farsantes. Y así le pasó al maestro, pues estas personas que lo vieron crecer, que lo vieron de niño, que lo vieron en su día a día, que lo vieron trabajar, lo vieron en las cosas de la humanidad, en las cosas que lo hacen humano. Yo no sé la imagen que tenían del Mesías, a lo mejor, que flotaba, que aventaba rayos por los ojos, que no comían. Entonces, al ver a un ser humano que come, que sangra, que trabaja por dinero para dar alimento a su casa, cosas tan humanas, dicen, como tú vas a ser el Mesías, por Dios, no le creía. Y vaya que el maestro era perfecto. El maestro no tenía nuestros errores mortales que nosotros teníamos, los errores de humanidad tan arraigados. El maestro tenía la sabiduría de conducirse siempre de la mejor manera y de dar el mejor ejemplo, y aún así, por su humanidad, lo tachaban de impostor, por conocer su origen. Entonces decía el maestro, es que no puedes ser profeta en tu propia tierra. Él era de Nazaret, era el hijo del carpintero. La gente, me imagino, como decía, es un igual a mí, no tiene nada de especial, nada superior, porque me viene a decir ahora que es el enviado de Dios. En general también los estudiosos dicen, una persona no tolera la idea de que alguien que creció como él en las mismas condiciones, igual a él, que venga del mismo sitio, digámoslo en lenguaje metafórico y poético, que venga del mismo pantano, logre florecer a ese grado. No te lo perdonan. Si tú vienes del mismo pantano y tratas de florecer, los que están en el pantano te jalan a decir, no, tú eres el mismo lodazal que yo, tú eres lo mismo que yo, tú no puedes florecer más. Si yo no puedo, si a mí no me está permitido, si yo no lo he logrado, tú tampoco. Y lo rechazan, y hay toda una barrera, todo un bloque insuperable, que a veces es muy difícil de traspasar, ¿no? Ese es el epicentro, el concepto del epicentro de este rechazo, de no ser profeta en tu tierra, de no poder llegar con tus reflexiones del espíritu a tu círculo cercano, que no se abren a escucharte a ti, que es más fácil que escuchen a otro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que dices, es que lo mismo te dije yo, pero hasta que vino otra persona, escuchaste a esa otra persona? Sí, porque los juicios que ya hay en nuestra persona, en contra de nuestra persona, impiden que aquella
que nos escuchen con el corazón abierto. Entonces es más fácil que un extranjero, que alguien ajeno llegue y penetre en el corazón de esta persona. Esa es la idea, ¿no? De nadie es profeta en su tierra. Saben, por ejemplo, ahorita que estamos en el momento de las confesiones y que nadie me oye, ¿verdad? Saben, por ejemplo, que mi familia no ve mis videos. No. Ni siquiera me preguntan nada respecto al espiritismo, a lo que hago. Saben que tengo un canal de YouTube, saben. Incluso una vez alguien en la familia me dijo públicamente, en un comentario público, que dejara de hacer mis videos espíritas y mejor me ocupara de mi mamá, que estaba enferma en ese momento, y que mamá necesitaba, y yo era la hija mala que había abandonado a la madre, que nunca estuvo abandonada, pero resulta que a veces lo que uno tiene para dar no es lo que quiere la familia de uno, no quieren eso. Lo que tienes, yo soy yo, esto es lo que tengo para dar, y no lo quieren. Entonces, ¿cómo te acercas a la familia si no aceptan lo que uno es, lo que uno puede dar, ¿no? Entonces, en ese reclamo me decían, ¿cómo tú sigues haciendo videos hablando del espiritismo y hablando a tus hermanos espíritas y tienes a tu madre con toda la intención de crear problemas, de que las personas que me vieran, los seguidores, según ella, desenmascararme, ¿verdad? Vamos a desenmascararte, que eres tan mala persona, que tienes a la mamá abandonada. Y dices, ¿y cómo me acerco a esa madre si no tolera mi presencia? Si cuando le hablo de lo que yo soy, de las cosas del espíritu, me tuerce la cara, me voltea, me llegaba a veces en una ocasión hasta a golpear. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo doy de mí a alguien que no quiere? Y nada más estaba el juicio de que yo soy mala persona y yo soy hipócrita y hago videos aquí hablando de cosas del espíritu cuando tengo una madre abandonada. Y dices, ok, pues ni hablar, si estás en tu derecho, ¿no?, de creer. Así pasa. Entonces, mi misma madre, antes de, cuando todavía podía hablar, ahorita ella tuvo un problema de un infarto cerebral y no puede hablar. Tiene ya 2 años con ese problemita. En esta expiación tan dolorosa que ella está llevando a cabo, ¿no? Ella antes me decía que yo me rodeaba de gente ignorante. Mi familia siempre me catalogó como que yo era muy inteligente, ¿no? Como que me iba muy bien en la escuela y todo eso. Entonces mi mamá decía que yo me aprovechaba de gente ignorante para manipularla y para hacerle creer cosas que yo creía mis mentiras, ¿no? Que yo manipulaba a pura gente ignorante para conseguir adulación o para conseguir un grupo de seguidores, pero que yo manipulaba para obtener seguidores, cosas así, con mis mentiras. Y nunca se abrieron a escuchar realmente lo que yo tenía que decir, nada. Incluso 15 días antes de que ella tuviera su infarto cerebral, estuvimos aquí precisamente en este lugar, y mi esposo le empezó a hablar un poco de Dios, de todo eso, y mi mamá dijo, no, yo no quiero oír nada, me atengo a las consecuencias. Y 15 días después tuvo este infarto cerebral, la mitad del cerebro, y pues no funciona, perdió el habla, perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo, y sabemos que es una expiación, y no podemos hablar de eso, no podemos acercarnos a hablar mucho de eso, porque las personas no quieren escucharlo de ti, la hija ingrata, la hija mala, que tú vengas a decirles cómo son las cosas espirituales. ¿Quién te crees? ¿Quién te ha dado ese poder, no? Y solo ayudas en lo que puedes. Escuchas, ves y callas y haces lo que puedes, pero sí no nos ponemos de nuevo en el tapete, no, para que sigan abusando de nuestra persona. Yo pienso que esto es muy comprensible. Mis amigos tampoco ven estos videos, ven todo lo que yo hago aquí, pues no. Mi círculo cercano no ven estos videos. Muchos de mis amigos los veo frustrados en sus intentos de comunicar este tipo de verdades, y a veces se sienten intimidados por mi personalidad. Yo soy, ¿cómo les diré?, muy hiperactiva. Tengo muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que decir. Pues los que me conocen saben
que soy una amiga incómoda a veces porque nunca estoy en paz, porque siempre tengo que estar creando algo, pintando, escribiendo, haciendo videos, hablando. Leo un libro y no me lo puedo quedar callado. Me decía alguien, quédatelo callado, eso es para ti, porque tienes que expresarlo a todo el mundo. Dije, no sé, porque yo siento que lo que yo comprendo de este libro es importante, a lo mejor que alguien más lo comprenda, que si a mí me saca de un atolladero, si a mí me saca del lodo, a lo mejor esto también puede sacar del lodo a alguien más, así como en su momento alguien me sacó del lodo donde yo vivía. Yo quiero transmitir eso porque es una cadena de luz. Yo como lo veo es una cadena de luz. Hay quienes lo ven como necesidad de protagonismo, que hasta tienes que hacer un canal y hablar y todo eso, y lo ven así, lo ven muy materialmente como una necesidad de protagonismo. Yo lo veo como una necesidad de compartir, de que a veces no te puedes quedar las cosas para ti mismo, que tienes a fuerzas que compartir, porque es egoísta encontrar un tesoro en un libro y no compartirlo, no me pasa por la cabeza. Pero pues, en fin, o sea, así son las personalidades, ¿no? Yo tengo que dejarlo salir, tengo que hablar con ustedes, tengo que hablar con quien quiera escuchar. Con quien quiera escuchar, eso lo tengo que hacer. Mi papá pues intenta verme, comprenderme, pero luego alguien por ahí me pidió que hablara de esto de la violencia que se da en la familia o las discrepancias en la familia, y voy a subir la lectura del Evangelio, donde habla de cómo se conforman las familias y por qué somos espíritus tan dispares, porque a veces no nos llevamos con nadie de la familia. ¿Qué hay detrás de las historias espirituales, ¿no? Y yo comprendo esto con mi papá, que somos espíritus. Pues mi papá es el más afín a mí, digámoslo de alguna manera, pero eso es, decir que es afín es mucho decir, porque en realidad no, lo intenta, pero no me comprende. Mi mamá en algún momento intentó, pero tampoco, no, o sea, no, son lenguajes diferentes los que hablan los espíritus, y a veces no nos complementamos. Y yo entiendo, cada espíritu va a su ritmo, ¿no? Cada quien va a su ritmo. Mi esposo pues sí, también intenta escucharme, intenta ver mis videos, pero él está un poquito más atrapado por las fantasías de la New Age, del fin del mundo, de las profecías apocalípticas, de los extraterrestres, y no la visión del espiritismo. Entonces, pues es un camino de soledad, eso ya lo sabemos, ¿no? De los comunicadores espirituales, a veces este camino es en soledad. Entre los amigos a veces hablan de algún tema y uno tiene el toque así de, ay, es que mira en el espiritismo, y tienes así como que para aportar algo muy importante, pero termino callándome muchas veces, siendo prudente, dejando a las personas, respetando sus creencias. Respetas, escuchas y callas. No hablo con quien no me pide que hable. Y vengo a hablar con ustedes, o sea, me desquito con ustedes. Y sí, pues fíjense, estaba viendo el otro día la cantidad de seguidores que hay en este canal, que les agradezco a todos, muchas gracias por seguir la doctrina espírita. Ya no digo a mí, porque yo siempre les he dicho, todo lo que hablo es por la doctrina espírita, y la mayoría de los seguidores son de otros países, no son de México, no son de mi país, y eso me parece maravilloso, que podamos unirnos a través de la distancia por un tema tan sublime como lo es la doctrina espírita. Yo siento que mucho del problema de esto es que la doctrina espírita no sustenta fantasías, no avalan las fantasías que hay ahorita mucho de la New Age, y eso a mucha gente pues no le convence, porque le convencen más otras esperanzas, otras cuestiones de que no, que vengan de arriba y nos salven. El hecho de que no, es mi espíritu, soy yo la que debo de crecer, que no les agrada mucho. Entonces no les es atractiva esta doctrina por estas circunstancias, y curiosamente a otros aparte les da miedo, porque dicen, no, espiritismo, hablan con los espíritus, qué miedo, y ya se apartan, piensan que nada más es hacer sesiones y hablar con muertos y todo el rollo, y no conocen ni siquiera el sustento de Kardec, los libros, todo el conocimiento, todo el amplio conocimiento que tiene la doctrina. Entonces les da miedo, y pues encuentras esa barrera y tienes un camino en solitario. Si no, pregúntenle a Divaldo, pregúntenle a Chico, pregúntenle a cualquier medium
a cualquier servidor de la luz y les van a decir, o sea, cuántas veces desearon que alguien se interesara por ellos, por lo que ellos estaban viviendo, por sus propios sufrimientos, por su propia soledad, por sus cosas, por su sentir, pero es que la gente llega y solo pide y pide y pide, y Divaldo, dime de esto y dime de mi familia, y chico, escríbeme una carta y esto y lo otro, y siempre pidiendo, y nunca los ven como personas, sino, ahora yo le digo modernamente, como si fueran una aplicación. Vas y picas la aplicación en el teléfono cuando la necesitas, y a ti no te interesa si la aplicación siente, tiene hambre, tiene conflicto, no te interesa nada, te interesa que te solucione lo que tiene, ¿no? Entonces muchas personas referentes como Divaldo, como Chico, como el Maestro Jesús, como el Padre, se convierten en eso, en una aplicación, en lenguaje moderno, digámoslo, al que tú recurres cuando lo necesitas. Y es una gran reflexión ahí. Solo cuando los necesitamos recurrimos a ellos. De otra manera, muy pocas personas los integramos a nuestra vida como parte de nuestra vida, para vivir y para funcionar en lo que ellos nos han dicho como ejemplo, ¿no? Y les digo, pues, ¿quién se preocupa? Ay, maestro, ¿cómo estás tú? Maestro Jesús, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estarás de triste por cómo está la humanidad? ¿Qué estarás pensando? No, pues recurrimos a Él por ayuda. Pero Él no se siente solo. El problema de la soledad es de nosotros los que estamos aquí en la tierra. Y a veces sientes ese vacío, ¿no? De querer compartir esto con alguien y dices, pues no, nadie es profeta en su propia tierra. Le pasó al Maestro Jesús, por Dios, que no nos pase a nosotros, ¿no? Pero no por eso nos vamos a parar o nos vamos a quedar callados o vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Pues continuamos y hablamos con quien tengamos que hablar y dices las verdades a los cuatro vientos, y el que quiera escuchar que escuche y el que no, pues no, y no pasa nada. Así lo entendía el maestro, así lo entendió ese día ahí en Nazaret delante de sus conocidos, que lo sacaron y le dijeron, eres un loco, ve nomás, nosotros te vimos, nosotros sabemos dónde naciste, nosotros sabemos de dónde vienes, y resulta que eres el Hijo de Dios, por favor, y lo sacaron. Nos dice Amelia que incluso ahí ella hablando de la historia judía, de que pues no era el Maestro Jesús el único al que le habían hecho eso. Dice, está la historia llena de profetas que también fueron despreciados en su momento, ¿no? Hablaban y decían y toda la gente pues no les creía y los trataban igual, ¿no? Nos habla de Elías, de Eliseo, que su historia dio origen a la celebración judía del Yom Kippur. Quiero investigar más sobre esa celebración judía. Algo he escuchado, pero no tengo las certezas. Cuando tenga las certezas se las comparto. Porque, ¿qué creen? También acabo de descubrir hace no mucho que los orígenes de mi familia son judíos. Son judíos. Y sí me impactó, así me quedé, qué cosa, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, no me entraba la religión por ningún lado, no me entraba. Yo leía la Biblia y me encontraba un pasaje donde decía del temor de Dios, y yo decía, pero ¿por qué hay que temerle a Dios si es bueno? Hay muchas cosas que en mi mente tan infantil yo creía que eran tonterías, pero los adultos no sabían responder y solo me decían, son misterios. No había una respuesta, pero no me checaba. Yo les decía, y si, por ejemplo, en Alemania, que Alemania decía un lugar muy lejos, si en Alemania hay un niño que no bautizaron porque no conocía a Jesús, entonces se va a ir al infierno porque no lo bautizaron si se muere. Y veía la cara de mi mamá así de, ay, ¿qué estás preguntando? Ay, no sé, ¿no? Esas preguntas tan infantiles, pero que no tenían respuesta, tan infantiles y a la vez tan profundas, ¿no? De una lógica, de una simpleza que no puedes creer que a veces el adulto no lo vea, pero interesante. Y yo cuando era niña, la imagen de Jesús me daba respeto, yo sentía respeto por Él,
fui creciendo, no creía en la divinidad del Maestro Jesús, pero creía que había sido un filósofo, una persona que hablaba de una filosofía de amor, y que cualquier persona que hablara de una filosofía de amor merecía todo mi respeto y todo mi apoyo, aunque yo no creyera en su divinidad. Y de alguna manera, si se fijan, es la postura de muchos judíos que no están en contra del Maestro Jesús, que lo respetan como un filósofo de amor, como alguien que vivió no sé qué, pero no aceptan la divinidad. Entonces, ahora que descubrí los orígenes de mi familia en el judaísmo, me resonó mucho lo que yo pensaba de niña, ¿no? Que no aceptaba la divinidad del Maestro Jesús. Bendito sea Dios que ya la acepto, que ya comprendí que el espiritismo trajo a mí todas estas bendiciones de aceptación y conocimiento, que me aperturó los nuevos horizontes mentales y de amor que trae la doctrina del Maestro, ¿no? Pero muy interesante el ir descubriendo nuestras propias raíces, pero ya investigaré, por eso tengo un poco de interés en todas las festividades judías, pues para ver qué resuena, qué no, ¿verdad? El Maestro era judío, recuerden, y no todo se desecha, hay cosas muy buenas en todas las doctrinas espirituales, en todas las religiones y en todos los conocimientos, todos tienen cosas muy, muy buenas. Y bueno, después de que el Maestro pasó por eso en la sinagoga de de Nazaret, ay, bendito COVID que me hace tener dislexia, Nazaret, pues ya no volvió ahí. Dijo como que para qué, ¿no? Ellos ya tienen un juicio hecho sobre mi persona, tienen los oídos y el corazón cerrado, los ojos ciegos, mejor continúo donde sí me quieran escuchar. Y así continuó su historia. Nos dice Amelia, en la autora, con gran sabiduría, nos dice: hoy en día sigue habiendo muchas Nazarets esperando a los cristianos decididos que están empeñados en hacerse oír para expulsarlos. O sea, las Nazaret actuales, que pueden ser ciudades, que pueden ser familias, que pueden ser personas, que pueden ser grupos de amigos. Ahí están las Nazarets listas para expulsarlos. Así que yo les pregunto, ¿de cuántas Nazarets ustedes ya han sido expulsados? ¿De cuántas? Y pasa, al menos uno va desarrollando respeto y tolerancia por otras creencias. Puedes tener amigos que crean en cualquier cantidad de cosas, y pues no importa. Yo el otro día le decía a una amiga: es que fulano dice que es la reencarnación de no sé quién y yo no estoy de acuerdo y ya mejor no le hablo porque está loco. Y le digo: bueno, mira, pues ese fulano es mi amigo, y si él dice que él es un pitufo, pues felicidades, qué bueno, yo lo respeto, es más, te regalo el gorrito para que seas un pitufo, ¿no? Pues respétalo, si tú no crees, pero respétalo, valora a la persona. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es y qué no es? ¿Qué es real y qué no es real? En la mente de esa persona quizás sea real, aunque para ti no. Pero se valora la amistad, los lazos compartidos, se valora la persona por encima de la creencia. Hay que estar por encima de las creencias, pero hay quienes simplemente no pueden, se escudan en un fanatismo, en la pureza de las creencias para repeler a las personas. Así fuesen tus grandes amigos, pero mira, con gran naturalidad rompen lazos, los sacan de sus vidas por diferencias de credo u opinión. Y de eso a una guerra santa estamos a 3 pasitos, ¿no? Por no tener tolerancia. Así que ¿somos los seres humanos Nazarets andantes? Claro que sí lo somos. Vamos repeliendo y expulsando a quienes no concuerdan con nosotros. Expulsamos a otros por no creer en lo que nosotros creemos. Y ahí queda la pregunta: ¿ustedes también han sido Nazarets andantes? Yo creo que sí, ¿no? Todos en algún momento lo hemos sido. Y bueno, hay un capítulo aquí en este libro que, Dios mío, vamos tan lento, apenas llegamos al capítulo 9 y nos queda todavía un buen camino, pero es que está delicioso este libro, me encanta. Así que bueno, pues ni modo, nos vamos lento. Este capítulo 9, que se llama Ella duerme, y básicamente nos cuenta la anécdota conocida de la vuelta a la vida de Talita, la hija muerta de Jairo, que todos conocemos, que nos cuentan en las escrituras. Y aquí me encanta cómo lo narra Amelia, porque hace la comparación de la niña casi muerta, con nosotros, con las criaturas humanas.
con el hombre de la tierra que dormido en conciencia parece estar muerto y que necesita ser resucitado. Y aquí se las leo mejor para que les quede más claro. Nos dice: en ese natural tumulto se aproximó el jefe de la sinagoga, hombre honrado que afligido se postró a sus pies y le rogó que atendiera a la hijita enferma que estaba al borde de la muerte. Jairo conocía a Jesús, sabía de sus vínculos con Dios y a pesar de los compromisos religiosos que él representaba, porque obvio era el jefe de una sinagoga, se acercó a Jesús con fe a pedirle que le ayudara. Dice: la ciudad era pequeña. La región se caracterizaba por la simpleza y la pureza de sus costumbres, donde todos se conocían de algún modo. La noticia de la cura del poseso, de aquel de los puercos, ¿se acuerdan que el maestro envió a los espíritus, a los puercos? Y que dice que nos aclara una vez, Divaldo, que no es que los espíritus hayan entrado a los puercos, simplemente los asustaron y por eso se fueron al mar, pero que no entraron a los puercos. Eso nos aclaró una vez, Divaldo. Pues acababa de suceder esto. Y si de alguna manera la noticia de esto llegó antes a esta ciudad que el mismo maestro, o sea, viajan las noticias pero con una rapidez, ya saben cómo es el chisme, ¿no? Llegó primero la noticia que el maestro, y cuando llega a esa ciudad, pues no, la multitud ya hablaba de eso y estaban todos fascinados. Y entre la multitud se acercó Jairo, pero dice, la misma gente lo apartaba, no lo dejaba estar cerca del maestro. Dice, y luego pasó lo de que una mujer se curó al solo tocar la túnica del maestro, y no, pues más algarabía, y todos querían tocarlo y todos se abalanzaban. Era un desastre. Ustedes no creen que hacían fila. O sea, si ahora que se supone que somos más civilizados, que un mundo más civilizado, ves cada cosa. Entonces imagínate, antes todos querían tocar al maestro, todos se aventaban, se peleaban, surgían broncas a cada momento. Nomás imagínate. Dice, había tanta algarabía, todos se querían acercar a él, y si logra Jairo de alguna manera meterse y alcanzarlo de nuevo. Y nos dice Amelia, su mirada transparente penetró en los ojos diáfanos de él. El padre emocionado regresó a su rogativa, o sea, Jairo regresó a rogarle. Si había tanta ternura y dolor en aquella voz que estaba casi sumida, que le dijo, ven a mi casa, Señor, mi hijita de 12 años está casi muerta. Y entonces Jesús comprendió su dolor y anunció que lo iba a acompañar. Les dijo, voy a ir a la casa de él, esperen tantito. Y si cuando ya se encontraba a las puertas de la casa, que estaba repleta de parientes, unos afligidos y otros curiosos ahí por lo que estaba pasando la niña, una persona sale y le dice a Jairo, le informa, está muerta. La niña está muerta, no soportó, ya ni incomodes al maestro, deja que se vaya. No, pues los gritos y los lamentos del Jairo se dejaron oír, dice, como una sinfonía lúgubre, y dice, muchos en solidaridad empezaron a llorar con él, y Jairo dice, traspasando el umbral de la agonía, le pidió disculpas al maestro por haberlo retirado de donde estaba, pues como diciendo, pues ya vete, ¿no? Ya se murió, discúlpame, pues ya. Y ya se entregaba al desespero, al llanto de un padre que pierde a su hija. Y el maestro le dice, no temas, cree. Solo ella será salva. Dice, entonces los escépticos que estaban ahí entre los curiosos que oyeron, dijeron, o sea, no temas, que ella murió, o sea, ya es tarde de que la salves, o sea, ya es tarde, ella murió. Dice, y el maestro imperturbable entró en el hogar de Jairo y dijo, ella duerme. Ella duerme. Aquí nos dice Amelia, los muertos para la verdad reaccionaron. Escuchen cómo lo dice, ¿eh? Los muertos para la verdad reaccionaron. Esos muertos de todas las épocas, nos dice la autora, en todas las épocas han existido los muertos para la verdad, que pasan tan fácilmente de la humildad a la violencia. Pasan de la humildad a la violencia cuando se sienten amenazados, confundidos en su propia inteligencia. Y estaban confundidos porque ellos veían a una niña muerta y había alguien que les decía, está dormida. Y ese simple hecho los hizo reventar. Habían recibido muy bien al maestro cuando lo vieron con la esperanza que llegó, pero bastó que no concordaran con él en algo para que se pusieran violentos y furibundos
y enérgicos le dijeron que está muerta, o sea, casi que no oyes, que está muerta, ¿cómo dices que ella está muerta? Encanijados, iba a decir una palabrota, encanijados. Y ellos deseaban que la niña estuviese muerta, a fin de sentir este deleite moral, nos dice Amelia. Querían sentir este deleite moral inferior de tener razón, de que su opinión triunfara, que la niña estuviese muerta, para ellos salir ganadores ante el maestro. Ese es el colmo de nuestro ego, ¿verdad? Igual, o sea, ¿cuántas veces hemos deseado ganar esa discusión? Vencer con nuestros argumentos, aunque no sea lo mejor, lo más amoroso, lo más empático, pero solo queremos tener razón a fuercitas. A fuercitas queremos tener razón, porque somos los muertos para la verdad. Somos los ciegos, somos los sordos para la verdad. Y repetimos, está muerta, porque queremos tener razón. Queremos que nuestra verdad necia triunfe. Pero dice, no. Jesús mandó a esos frívolos a que salieran de la casa y se quedó con Jairo, con la mamá de la niña, con Pedro y con Juan. Y se dirigió hasta donde estaba la niña ahí. Dice, pues sí, pálida, con señales ya de la etapa final, de que ya estaba colgando los tenis, ¿no? Como se dice por acá. Y se le tocó con dulzura el maestro, imprimiendo cierta energía en sus palabras. La tomó de las manos y le dijo, niña, levántate. Niña, levántate. Dice, entonces un suave rubor le cubrió las mejillas, dice, y el espíritu regresó al cuerpo. Se llenó la habitación con un dulce aroma de anémonas en flor. Eso nos cuenta Amelia, porque ella con este viaje mental que hizo en el tiempo para situarse ahí, pudo percibir todo esto. Nadie nos había dicho que cuando el maestro hacía un milagro olía flores, ¿verdad? Anémonas en flor, a eso olía el cuarto. Sé que se llenó de vida de inmediato. Sé cuando la niña se levanta, se yergue sonriendo, dice, todo fue felicidad y todos gritaban y todos se abrazaban. Y si cuando Jairo, pues ya después de abrazar y gritar y llorar, quiso voltear y darle las gracias al maestro, pues el maestro ya se había ido, ya no estaba, porque la multitud lo esperaba, porque el trabajo aguardaba, porque él continuó con su labor, porque él tenía todavía muchos espíritus que resucitar, espíritus muertos a la verdad, que todavía estamos algunos muertos a la verdad y estamos esperando todavía que nos resucite el espíritu. Dice, muchos años más tarde, nos cuenta Amelia, esta niña ya ancianita se complacía en contar esa anécdota, imagínense, de allá de viejita, decir, no, ¿qué creen? A mí el Mesías me sacó de la muerte. Ay, ¿cómo crees? Sí, a mí el Mesías me sacó de la muerte. Y imagínense que les platicaba. Y mencionaba con tanta emoción aquellas palabras que dijo el maestro. Nos las ponen en el idioma original, en arameo, Talita Koum, que significa, niña, levántate. Y es aquí donde nos dice Amelia, nos dice, en el torbellino de las pasiones que predominan amenazando de muerte y condenación a la criatura humana, Jesús aún exclama con piedad, ella duerme. La criatura humana, ella duerme. En el torbellino de pasiones que predominan amenazando de muerte y condenación a la criatura humana, Jesús aún exclama con piedad, ella duerme. Pero ya nos ha llamado a despertar, a germinar, a crecer, a madurar y a hacer su trigo maduro para la cosecha. Así que cada quien sabe en qué etapa va. Si hay que levantarse porque está dormido, si hay que germinar porque aún somos semillas, si hay que abonar porque ya germinamos, si hay que crecer o si hay que madurar. Porque viene la cosecha del trigo de Dios y todos queremos ser trigo de Dios. Yo no creo que nadie por su propio gusto quiera ser cizaña, ¿verdad? O hierba venenosa. Bueno,
No hablo por todos, no hablo por todos. Y pues sí, de verdad hay mucha cizaña. Voltea uno a ver el mundo y es inevitable pensar que tal vez esa cosecha pues no vaya a ser tan abundante, ¿verdad? Es que estamos mal, estamos realmente mal. Les dije que al final del video les iba a contar algo que sucedió y sí me crispó los nervios y me puso muy mal. El otro día recibí una llamada amenazante, inquietante, grosera, muy fuerte, muy fea. Me sorprendió porque no sé cómo consiguieron mi número y cómo lo asociaron a esta cuenta de Espíritas en Construcción. Me llamaron preguntando primero por un negocio de aires acondicionados o algo así, pero dije, no, pues es un número equivocado, está mal. Y me dice, no, pero ¿a dónde hablamos? Y dije, pues es un número particular. Dice, entonces es Espíritas en Construcción. Y ahí fue donde la sangre se me congeló. Y como saben, yo no tengo dado de alta mi número de teléfono en la cuenta. Eso creía, no lo tengo dado de alta. Si el YouTube me lo pidió para recuperación de la cuenta, ya ven que a veces uno pierde la contraseña, entonces me pidieron el número para recuperación de la cuenta, pero lo pusieron público. Después vi en una simple búsqueda en internet, aparecía mi número público. Decía, Espíritas en Construcción, ¿quieres llamar? Y tenía mi número. Como si fuéramos un negocio. Esa es la cuestión. A lo que deduje, estos tipos hacen llamadas para extorsionar negocios. Y de alguna manera hicieron una lista de negocios. Y por la palabra construcción ellos creyeron que era un negocio, no sé, que vendo cemento, tierra, ladrillos para construir, una cosa así, sin saber absolutamente nada de lo que somos, de lo que trabajamos, de lo que hablamos, que es un canal de YouTube. Ellos pensaban que era un negocio y querían extorsionar de una manera muy grosera. Me amenazaron que me iban a sacar un susto muy feo, que me iban a hacer, bueno, tontería y media, ¿no? Sí se asusta uno, por supuesto que se asusta uno. Colgué, bloqueé el número. Después ya trataron de comunicarse a ese número para ver quién era. No se podía, son números especiales que usan para extorsionar. No había manera de localizarlo ni nada. Y pues hacer mucha oración, ¿no? Mucha oración. Pasa que ese día, precisamente esa mañana, cuando yo había hecho mis oraciones, le había pedido al Padre que se comunicara conmigo, que me mandara un mensaje del trabajo que yo estaba haciendo, cómo iba algo. Siempre uno quiere saber esa palmadita que te dé el Padre, que te diga, bien hecho, mi hijo, qué bien, qué buen trabajo estás haciendo, me encanta. Uno como ser humano todavía lo necesita, ¿no? No tenemos el corazón tan lleno de armonía y paz y todo como para sustentarnos nada más por nuestra propia luz. Necesitamos de Él en todo momento para rellenarnos de esa luz. Y yo esa mañana en especial dije, hazme llegar un mensaje a través de alguien para saber cómo estaba mi trabajo. Y me dolió mucho porque dije, Dios mío, el mensaje que me mandaste fue esta llamada amenazante. Y fue muy triste. Entonces sí estuve un poquito enferma de los nervios, pero ya fue la gota que derramó el vaso. Realmente fueron días muy pesados. Esta Navidad, Año Nuevo para mí fueron días complicados. Y entonces llegó esa llamada, sí, fue desconcertante. Yo dije, por supuesto que no es nadie de los compañeros que ven estos videos. Por supuesto que no, nadie que ve estos contenidos puede tener el corazón tan oscuro como para hacer una cosa así. Dije, no, ahí sí yo meto las manos al fuego por mis Espíritas en Construcción. Y eso viene de otro lado. Y sí, o sea, sí comprendo lo que el Padre me ha querido decir, ¿no? Cuando uno decide tomar este camino de la luz abiertamente, siempre va a haber ataques, siempre va a haber. Uno como espírita estás trabajando todos los días para ser mejor y llegas a superar ciertas cosas, ciertos límites que tenías antes, en cierto momento los superas. Perdonas, pasas, sigues adelante y la misma oscuridad busca nuevos niveles de atacarte. Es como un videojuego, pasas al siguiente nivel y entonces van y la oscuridad, seres enemigos que tienes en la oscuridad,
por pasados, por karmas que todos tenemos, enemigos del mismo maestro, de la misma doctrina espírita que los tiene y por muchos. Ustedes lo saben, lo vimos en la obra de Manuel Filomeno de Miranda, lo dice, hay hordas de espíritus enemigos del Maestro Jesús que están en contra de la doctrina espírita y que van y atacan directamente a los centros espíritas, a las personas, todos los que estamos comprometidos con esto. Entonces, de alguna manera, pues el mensaje sí es ese, sí está. Si de alguna manera la oscuridad se está tomando esa molestia de querer asustarme o de querer que yo termine con este trabajo, pues es porque este trabajo está funcionando y está rindiendo frutos y está llegando a las personas que debe de llegar. Ese es el mensaje a lo como yo interpreto. No sé si ustedes tengan otra interpretación. Mi mente ahorita todavía está un poquito cansada, un poquito aturdida por lo vivido, pero con mucho amor aquí estamos trabajando. El mundo es hostil, este mundo en el que estamos todos es hostil, y así nos comprometimos a trabajar, no solo entre las rosas que son todos ustedes, mis espíritas en construcción, también entre los abrojos, también entre la cizaña y entre las hiedras venenosas. Y si el maestro no se detuvo y nos mostró el camino, pues tampoco nosotros nos vamos a detener, ¿no? Pues que Dios Padre nos proteja a todos, a pesar de encontrarnos todos los días con cientos de nazarets que nos quieren expulsar y que nos quieren detener, ¿no? Pero aquí seguimos trabajando con mucho ánimo. Voy a seguir haciendo videos y voy a seguir subiéndoles lecturas. Ya vieron la nueva sección que vamos a poner en Espíritus en Construcción, que es lecturas del Evangelio, para que oigan directamente. Y en cada lectura del Evangelio les voy a poner el link de descarga del Evangelio según el Espiritismo. Descárguenlo, imprímanlo, léanlo todos los días. No hay mejor manera de hacer que los espíritus buenos se acerquen a ustedes, sino que tengan el hábito de hacer el Evangelio en el hogar todos los días, por lo menos una vez a la semana. Hagan la lectura del Evangelio, pongan su vasito, su jarrita de agua, y los buenos espíritus llegan a depositar energía para la sanación de su cuerpo. Porque hay que sanar el cuerpo y hay que sanar el espíritu. Hagan ese compromiso de leer el Evangelio en el hogar. Y pues nada, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por estar conmigo siempre, por sus hermosos comentarios, por su amistad, por su compañía. Seguimos adelante y hasta la próxima.